Santo, Santo, ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser, Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes 8 de la noche estamos saliendo en vivo para cada uno de ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Una vez más, les doy la bienvenida. Espero de que hayan tenido una semana muy bendecida. Hoy, día viernes, estamos entrando ya en esta hora, en esta costa del este de los Estados Unidos, en las primeras horas del Día del Señor. Así que por anticipado, les deseo un feliz y bendecido Día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este tema que vamos a abordar en esta hora, voy a tener, como siempre lo hago, una palabra de oración para así invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias le doy, Señor, nuevamente por estar aquí de nuevo, hoy día viernes. Gracias, Señor, por habernos cuidado durante toda esta semana laboral. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar un tema más de su palabra. Gracias, Padre, por sus bendiciones, por su palabra nos ayuda a entender el mensaje que tenemos que aprender y entender en estos días finales de la historia de esta tierra. Señor, pido una bendición sobre este programa de hoy, especialmente sobre las personas, hermanos y hermanas que están conectando en estos momentos y aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Bendíganos, Señor, con su presencia. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos enseñe a través de su palabra en esta hora. Estas bendiciones se las pedimos todas en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Me da mucho gusto nuevamente poder reencontrarme con cada uno de ustedes.
queridos hermanos y hermanas, a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Si usted está sintonizando este programa por primera vez en esta hora, pues le recomiendo que tome el tiempo para suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Solamente presione allí el botoncito que dice suscribirse. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones y no se olvide darle un like a estos temas o a estos mensajes. De esa manera ustedes nos ayudan para que este canal pueda seguir creciendo y esta gran familia espiritual pueda seguir creciendo y este mensaje que Dios tiene para este tiempo pueda seguir atravesando y cruzando fronteras, pueda ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden que ustedes nos pueden ayudar sembrando esta semilla. ¿De qué manera? Usted se preguntará. Compartiendo estos mensajes que usted escucha cada viernes a través de este programa, compartiéndolo con sus familiares, con sus seres queridos, con sus amistades, con sus compañeros o compañeras de trabajo o con personas que usted tenga en sus contactos, que usted cree que se pueda beneficiar con estos mensajes. Lo único que es tan fácil hoy con la tecnología que tenemos es solamente entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, buscar este mensaje o otros mensajes que se han presentado anteriormente y solamente presionar el botón allí en sus teléfonos inteligentes o tabletas que dice compartir y enviarle este mensaje a cualquier persona que usted conozca y que pueda estar tal vez en otro país a nivel mundial. De esta manera ustedes nos ayudan a esparcir la semilla del Evangelio a través de estos temas. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este tema interesante. Hoy vamos a hablar y vamos a abordar mucha historia que pues muchos de nosotros tal vez desconocemos, pero está en los anales y en los libros de historia y pues tenemos que escarbar para poder nosotros entender este mensaje que vamos a abordar en esta hora. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, recordemos de que la serie de estos temas que estamos hablando es lecciones del libro de Apocalipsis. Entre esta serie estamos abordando prácticamente una miniserie titulada Las 7 epístolas del libro de Apocalipsis, o significa las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias contenidas en el libro de Apocalipsis. Ahí vemos la imagen, las 7 iglesias, por supuesto, y Jesús en medio de esas 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, nos dice la Escritura. No se olviden de tomar nota de estos textos, no se olvide de venir a estos programas preparados con sus Biblias, con sus libretas de apuntes, con sus cuadernos. Dice Apocalipsis 1:11, escribe en un libro lo que ves. Le dice allí Jesús por supuesto, al apóstol Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, ya hablamos de esas 2 iglesias en los programas anteriores, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí están esas 7 epístolas, esas 7 cartas que fueron escritas y enviadas a esas 7 iglesias. El tema de hoy, el tema que vamos a abordar en esta hora, es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, número 1. O sea, la parte número 1. Tengo que dividir este programa, este mensaje a la iglesia de Pérgamo en 2 partes porque es muy extenso y no nos alcanzaría un solo programa, sería demasiado largo y ese no es mi objetivo, hacer programas tan demasiado largos. Así que en esta hora vamos a abordar el tema número 1 de este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Si Dios me da el don de la vida, nos vamos a enfocar en la parte número 2 de este mensaje a la iglesia de Pérgamo el próximo viernes con el favor del Señor. Este mensaje a la iglesia de Pérgamo abarca un periodo histórico
desde el año 323 después de Cristo al año 538 después de Cristo. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Espero de que estén muy concentrados y concentradas, queridos hermanos y hermanas. Por favor, no pierdan su concentración. Todavía tienen tiempo de compartir este mensaje con cualquier persona que usted conoce, algún familiar o ser querido suyo, y enviárselo ahora mismo a través de su teléfono inteligente o tableta. Vamos entonces, allí ustedes ven Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, nos dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso lo estudiamos en el tema número 1 de esta miniserie. Esos 7 candeleros que Juan ve allí, en medio de esos 7 candeleros al Hijo del Hombre, que sabemos que es Jesús. Pues esos 7 candelabros o candeleros representan esas 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, comienza de esta manera el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel, o sea, al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Recuerden que leemos todo el mensaje completo de cada iglesia y después lo vamos a ir desglosando para poder entender cada uno de esos puntos que encierra ese mensaje maravilloso. Pérgamo. En el estudio de hoy continuaremos analizando las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. La tercera de esas 7 iglesias es la iglesia de Pérgamo. Como vimos en nuestros temas anteriores, la primera iglesia, Éfeso, que ya la estudiamos, está ahí en el canal. No se olvide entrar ahí a nuestro canal en el encasillado que dice listas o playlist y busque la carpeta que dice lecciones del libro de Apocalipsis. Esa iglesia de Éfeso representaba la época de la iglesia apostólica del año 31 después de Cristo, cuando Jesús fundó su iglesia en esta tierra con sus 12 discípulos, hasta el año 100 después de Cristo. La segunda iglesia, Esmirna, que también lo estudiamos la semana pasada, representaba a la iglesia pura bajo la persecución y abarcaba el periodo histórico del año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo. Pérgamo estaba ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Pérgamo significa elevación o altura, ya que estaba construida sobre una colina. Esta ciudad era la más grande de la zona y llegó a ser la capital de la provincia romana de Asia Menor y un importante centro cultural. Albergaba una biblioteca con 200,000 libros. Los pergaminos tenían su origen en Pérgamo. Entonces, ¿qué significa la palabra Pérgamo? Elevación o altura. Y ahí lo podemos ver en esa imagen. Estas son prácticamente las ruinas de la iglesia de Pérgamo. Estaba geográficamente localizada en una colina, o sea, en las alturas, prácticamente como en una montaña. Y por eso ese nombre Pérgamo significa, como leímos, elevación o altura. Y ahí vemos prácticamente pues lo que ha quedado de esa iglesia de Pérgamo. La etapa histórica de esta iglesia de Pérgamo comenzó en el año 313 después de Cristo, cuando la persecución había terminado gracias al edicto del emperador Constantino. Es por eso que al inicio de la descripción de la iglesia de Pérgamo nos recuerda la persecución de la época anterior, o sea, Esmirna, con las palabras en tiempo pasado: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, de acuerdo a Apocalipsis 2:13. Eso lo vamos a ir estudiando más a fondo en la parte número 2 de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, o sea, el próximo viernes, con el favor y la bendición de nuestro Padre Celestial, por supuesto.
Una vez que la persecución terminó, comenzaron a introducirse una serie de errores en la iglesia de Pérgamo que sufrió bajo las influencias paganas. Por varias razones, Jesucristo no pudo haber escogido a una ciudad más idónea para representar este periodo de la historia de la iglesia cristiana, pues aquella gran ciudad de Pérgamo, cuyo nombre significaba altura o elevación, que representaba perfectamente el espíritu de aquella época cristiana llena de popularidad, prosperidad, comodidad, orgullo, política mundana y apostasía. Apostasía quiere decir el apartarse de la verdad. Vamos a leer el mensaje a esta iglesia de Pérgamo y por supuesto, como lo hemos hecho en los programas anteriores, lo vamos a ir desglosando texto por texto para así nosotros entender el contenido de este mensaje. Apocalipsis 2, del 12 al 17 se encuentra contenido el mensaje a esta tercera iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14, aquí podemos darnos cuenta que el territorio de Satanás es en esta tierra, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Así que Satanás no está supuestamente encargado de un supuesto infierno. No sigamos creyendo eso, queridos hermanos y hermanas, porque eso no es bíblico. La Biblia nos está diciendo claramente que donde mora Satanás o donde está el trono de Satanás, y dice aquí en el versículo 13, en la última parte, donde mora Satanás. O sea, Satanás, su territorio es en esta tierra. Versículo 14, Apocalipsis 2, nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el testigo fiel a esta iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sigamos leyendo Apocalipsis 2, el mensaje contenido a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Y yo agrego ahí entre corchetes Apocalipsis 2:6, porque eso lo estudiamos en la primera iglesia de Éfeso. Ustedes recuerdan la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Otro mensaje, un mensaje al arrepentimiento. Es el mensaje que se debe estar predicando hoy en este tiempo. Hay mucha falta de arrepentimiento genuino dentro del pueblo profeso de Dios. Pues si no, dice el testigo fiel a esta iglesia, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí está la promesa para esta iglesia, pero esta promesa es solo dada para los vencedores. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Los redimidos recibirán esa piedrecita blanca en el cielo con un nombre nuevo. Queridos hermanos y hermanas, ya ustedes y yo no vamos a tener nuestros nombres que teníamos en esta tierra. Si por la gracia de Cristo Jesús llegamos al reino de los cielos, se nos dará un nombre nuevo. Lamentablemente la iglesia cristiana comenzó a corromperse, tal como el apóstol Pablo lo había predicho, lo había profetizado. Leamos por favor Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. ¿Qué nos dice la Escritura? Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida,
Está hablando el apóstol Pablo, por supuesto, o sea, entre corchetes yo agrego, o sea, después de mi muerte, eso es lo que está queriendo enseñar el apóstol en este texto. Después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, esto ya estaba profetizado por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, que iba a entrar a la iglesia cristiana lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. Versículo 30, noten lo que agrega allí el apóstol Pablo en el versículo 30 de Hechos 20. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea, predicarían mensajes apóstatas, mensajes falsos, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto fue exactamente, se cumplió en la historia o en el periodo profético de la iglesia de Pérgamo. Vamos a estudiarlo a fondo en este programa de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo agrega otros textos muy importantes. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice segunda de Timoteo 4, 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, el mensaje verdadero, el mensaje genuino. Ya no lo van a querer aceptar, ya les molesta ese mensaje, les molesta la verdad. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, buscarán otro tipo de maestros que tengan otro mensaje falso porque les va a gustar mejor ese mensaje, no el mensaje que viene directo de la verdad, de la palabra de Dios. Esa iglesia que proclama ese mensaje va a ser rechazada y van a preferir oír maestros que los arrullen con mensajes falsos y mensajes que apelen a sus sentimientos y no que los lleven al arrepentimiento y al abandono del pecado. Versículo 4, ¿qué más agrega el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:4? Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo agrego ahí entre corchetes, ¿qué significa la palabra fábulas? Significa cuentos ficticios o falsos. Y eso es lo que la gente le va a gustar estar escuchando en estos tiempos. Cuentos, historias, anécdotas y chistes. Cuentos y fábulas, tristemente. Pero no quieren escuchar una verdad pura y sin mezcla de error. Una verdad que los va a llevar al arrepentimiento y al abandono del pecado. No predique esos mensajes. Aquí no nos gusta. Nos encanta el mundo, nos encanta el pecado, dicen muchos. Predíquenos mensajes que nos lleven a sentirnos bien, no a buscar el arrepentimiento y no a abandonar nuestra vida de pecado o de mundanalidad. Mensajes que nos arrullen en nuestra experiencia carnal. Eso es lo que muchas iglesias y muchos miembros de iglesia desean hoy en este tiempo, tristemente. El periodo de la iglesia de Pérgamo es un periodo de transición o cambio y estaba a punto de entrar en una época muy peligrosa que le hubiese sido mejor haber seguido sintiendo la persecución. En la misma transición que entró la iglesia de Pérgamo, entrarán en el tiempo del fin todas las iglesias del mundo protestante apóstata uniéndose con el Estado, o sea, con el gobierno y con Roma papal. Esto va a ser la experiencia de la iglesia de Pérgamo, pero en el tiempo del fin, porque la historia bíblica se repetirá. Leamos Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. Este es un principio bíblico que no falla y nunca ha fallado. ¿Qué dice Eclesiastés? El sabio Salomón escribió en Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Hace una pregunta y él mismo responde, lo mismo que será. O sea, tiempo futuro. Será es un verbo en el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Claramente lo está diciendo la palabra de Dios. Este principio bíblico nunca ha fallado y nunca fallará. Versículo 10 de Eclesiastés 1. ¿Qué nos dice? ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, ya tomó lugar en la iglesia de Pérgamo.
esta historia o esta experiencia que vamos a estudiar en esta hora y va a tomar lugar en el tiempo del fin, antes de que se desate la crisis final en esta tierra. O sea, la historia pasada se repetirá. Por eso nosotros necesitamos entender este mensaje de hoy, para no repetir la historia. Hay un dicho popular que dice, ahí en el mundo, dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Cuál es esa espada de doble filo que habla Apocalipsis 2:12? Esta es la única de las 7 iglesias a la cual Jesucristo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 2:12. Y advierte en pelear y atacar con ella, de acuerdo a Apocalipsis 2:16. Recordemos que esta espada es un símbolo de la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Hebreos 4:12 nos habla de esa espada de doble filo, como dice Apocalipsis 2:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Ahí está el cumplimiento de Apocalipsis 2:12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros permitimos que esa palabra, que es la verdad, de acuerdo a Juan 17:17, entre en lo más profundo de nuestras vidas. Cuando dejamos que esa palabra de Dios entre en nuestros corazones, hace un cambio radical en nuestras vidas. Corta todo lo que es pecado, separa el pecado de la santidad y de la obediencia a Dios, y nos da la oportunidad de tener una mente nueva, pensamientos nuevos, nuevos objetivos, nuevos planes en nuestra vida, nuevos blancos. Ya no los blancos que teníamos antes de conocer esta palabra, no los objetivos que teníamos antes de conocer esta bendita palabra. Cuando esta palabra la dejamos entrar en nuestros corazones, corta, es por eso se le llama una espada de doble filo, corta todo lo que es pecado, erradica, separa el pecado de la vida de santidad que nos enseña la palabra de Dios, y nos da nuevo corazón, nos da un corazón nuevo. Penetra hasta lo más profundo, discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestros corazones, o sea, ya nuestras decisiones que tomamos de ahora en adelante, después de haber permitido que esta palabra entre a nuestros corazones, ya no son las decisiones que tomábamos antes. Las decisiones que posiblemente tomábamos antes estaban en contra de la voluntad expresa de la palabra de Dios. Ahora todo lo que nosotros hacemos es caminar y obedecer y actuar y vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Por eso esta maravillosa espada de doble filo quiere entrar a tu vida y quiere entrar a mi vida para lograr un cambio. Ese cambio solamente lo puede hacer la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17? Y tomad el yelmo de la salvación, dice el apóstol Pablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo la llama la espada del Espíritu? Porque esta palabra, esta espada de doble filo, puede hacer un cambio en tu vida y en mi vida solo a través del poder del Espíritu Santo morando en tu corazón y en mi corazón. Maravilloso. Esta espada simbólica es la que juzga y separa la verdad del error. En esta iglesia de Pérgamo iba a comenzar a gran escala la división entre la verdad y el engaño, entre lo acierto y el error, entre la luz y las tinieblas, entre lo verdadero y lo espurio, o sea, lo falso. Esta época de la iglesia cristiana sería decisiva y divisoria, porque ¿qué hace la palabra de Dios? En el que la recibe, hace una división entre el error y la verdad, entre el engaño y todo lo que es verdadero, entre la luz y las tinieblas.
O sea que esta época, o sea, la época, refiriéndose a la época de Pérgamo, sería decisiva y divisoria entre la sana doctrina y la apostasía. Recuerden el contexto que leímos de Eclesiastés 1, 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. En el tiempo del fin el Señor va a hacer un zarandeo dentro de la iglesia, dentro de su pueblo profeso. Y los que han dejado penetrar esta espada de doble filo y han vivido de acuerdo a los principios de esta maravillosa espada, van a estar de parte de la verdad y de la luz en el tiempo del fin. La iglesia de Pérgamo representaba la época en la que la iglesia cristiana se unió con el Estado romano. Bajo los emperadores Constantino en el año 313 después de Cristo y Teodosio en el año 380 después de Cristo, quien hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano mediante el edicto de Tesalónica. Ya lo vamos a ver más adelante qué significó ese edicto y qué representa. El edicto de Tesalónica. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, por el que se reconocía oficialmente al cristianismo en todo el Imperio Romano, se proclamaba la seguridad del culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas. En la etapa de la historia de la iglesia de Pérgamo se cierra con el decreto del emperador Teodosio, años 379 al 395 después de Cristo, por el que se proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Historia del hombre, por Alcides Parejas Moreno, página 133. El edicto de Tesalónica, también conocido como a todos los pueblos, o sea, en latín, Cunctos Popolus, fue decretado por el emperador romano Teodosio el 27 de febrero del año 380 después de Cristo. Mediante este edicto, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Teodosio fue también el último soberano que gobernó a la vez la mitad occidental y la oriental del Imperio Romano. Teodosio ordenó que todos los pueblos bajo el dominio de los emperadores practicasen el cristianismo. Estableció que los seguidores del cristianismo debían ser llamados cristianos católicos. Condenó otras creencias cristianas, como el arrianismo, y las consideró herejías. Autorizó el castigo de quienes no siguieran el cristianismo. ¿Qué consecuencias tuvo el edicto de Tesalónica? Dejó de perseguir a los seguidores del cristianismo. Tuvo consecuencias negativas para la iglesia, lo vamos a ver a continuación. O sea, terminó la persecución que sufrió la iglesia de Esmirna, como lo estudiamos en el tema de la semana pasada. Pero ¿qué vino? Vino consecuencias desastrosas durante la época de la historia bíblica de la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver ese edicto de Tesalónica promulgado por Teodosio I el Grande. Ahí vemos la imagen de este emperador de Roma. Edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. ¿Qué dice el edicto? Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, sigue diciendo el edicto de Tesalónica, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad.
Por supuesto, está la Trinidad católica, que no es la que enseña la palabra de Dios, la deidad. Pero de eso lo vamos a ampliar en otros programas. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, supuestamente. Así que todos los que no estaban de acuerdo, o los que no iban a estar de acuerdo con la postura ahora de este imperio romano, que abrazó supuestamente el cristianismo, pues iban a ser juzgados como dementes y locos, iban a ser perseguidos, iban a ser tildados de herejes. Esto tomó lugar ya cuando el poder papal se estableció en esta tierra. Eso lo vamos a estudiar en los programas futuros con el favor del Señor. Dios condena en su palabra la unión de iglesia, o sea, religión, y Estado, política, y la describe como fornicación. Y esos vientos se están escuchando ahora en este tiempo. Lo estamos viendo especialmente en este país de Norteamérica. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Lamentablemente la iglesia, símbolo de una mujer en profecía bíblica, que debía ser fiel a Dios, o sea, su marido, esposo, abandonó a Dios al unirse con los poderes terrenales, buscando cuidado, protección y sostén en el imperio romano. De esta manera fornicó con los reyes de la tierra, la cual hizo de ella una mujer infiel a Dios, una ramera. Así lo dice la Biblia, ante los ojos de Dios, quien fue traicionado y engañado miserablemente por su iglesia. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice la Escritura? Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, o sea, las 7 copas de la ira de Dios que van a ser derramadas en el tiempo del fin, contenida en las 7 postreras plagas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, esa iglesia que apostató de la verdad. O sea, abandonó a su esposo y se fue y tuvo relaciones con otros hombres. O sea, por eso la llama la gran ramera. Estos son un lenguaje simbólico, por supuesto. La que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2 de Apocalipsis 17, ¿qué nos dice? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, con un mensaje falso que le está dando beber esta iglesia de Apocalipsis 17 al mundo. Primera de Corintios 6:16, ¿cuál es el principio bíblico? Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Así que este principio bíblico lo podemos aplicar a una iglesia que se une con el Estado. Se convierte prácticamente en una iglesia ramera, una iglesia que ha apostatado de la verdad, porque el principio bíblico es que la iglesia debe estar siempre separada del Estado. Por eso Jesús lo estableció cuando le mostraron una moneda y él preguntó de quién es la imagen que está en esta moneda, y los judíos le contestaron, del César. Jesús respondió, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese principio bíblico siempre ha permanecido y es el principio bíblico que establece la palabra del Señor. Es por eso que durante la época de la iglesia de Pérgamo estaba en pleno desarrollo el establecimiento del poder papal, conocido en la Biblia como el hombre de pecado, el hijo de perdición, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:3. Se le conoce como el hijo de perdición porque nació como producto de la fornicación, es decir, de la unión de la iglesia y el Estado, y lleva la perdición a los que confían en sus tradiciones y enseñanzas,
contrarias, por supuesto, a las Sagradas Escrituras o a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras de la palabra de Dios. Cuando cesaron las persecuciones durante las iglesias de Éfeso y de Esmirna, en la persona de Constantino, por medio de su supuesta conversión al cristianismo, el número de conversos aumentó dramáticamente durante este periodo de la iglesia de Pérgamo y los templos se multiplicaron por todo el imperio romano. La espada de la palabra de Dios, como dice Apocalipsis 2:12, que transforma al que la recibe, estaba desapareciendo durante la época de la iglesia de Pérgamo, como sucede hoy en la mayoría de las iglesias que profesan la fe cristiana. A medida que los adeptos inconversos se unían al cristianismo durante esa época de Pérgamo, hoy las iglesias están llenas de adeptos que no conocen las exigencias de la espada de la palabra de Dios. Tristemente, los ministros les dicen a estos adeptos: llegarás a ser cristiano si te unes a nuestra iglesia. De esa manera, muchas de las iglesias de este tiempo podrán estar llenas de gente, pero carecen de la verdad de la palabra de Dios. Carecen prácticamente de la piedad práctica. Es por eso que se ve tanta mundanalidad y apostasía en la gran mayoría de estas iglesias. Elena G. White escribió lo siguiente. Vamos a leer esta declaración, por favor. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:7. Quiero aclarar algo muy importante. Esta declaración la traduje prácticamente del original en inglés, porque en nuestras versiones en español hay muchas palabras que no fueron traducidas correctamente. Pero les voy a dar la referencia en español para que usted lo pueda leer en sus libros y lo pueda corroborar con esta cita que estamos leyendo. Sigue diciendo esta declaración: ya en aquella época veía él, o sea el apóstol Pablo, que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Ya Pablo lo había profetizado en 2 de Tesalonicenses 2:7. Poco a poco, primero con cautela y silencio, y después más abiertamente, conforme iba aumentando en fuerza y obtenía control sobre las mentes de los hombres, el misterio de iniquidad llevó adelante su obra engañosa y blasfema. Casi imperceptiblemente, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Hoy, la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, pregunto para que ustedes contesten esta pregunta, ¿practica costumbres que vienen del paganismo? Esa pregunta se la dejo en sus mentes para que ustedes mismos la contesten. El espíritu de compromiso y de conformidad fue restringido por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. O sea, la iglesia que estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? La iglesia de Esmirna. Pero al haber cesado la persecución y el haber entrado el cristianismo en las cortes y palacios de los reyes, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios. ¿Por qué? Por las teorías y tradiciones humanas. Vuelve y menciona la palabra tradición. Estará llena la iglesia que dice ser el pueblo de Dios hoy de tradiciones, celebrando fiestas y celebrando tradiciones que vienen del paganismo y que son meramente humanas. Esto fue lo que le sucedió a la iglesia de Pérgamo. ¿Y qué decía Eclesiastés 1:9? ¿Qué es lo que fue?
lo mismo que será. La conversión nominal de Constantino, sigue diciendo esta declaración, a principios del siglo IV, causó gran regocijo. Y el mundo, disfrazado con una forma de justicia, entró en la iglesia. ¿Qué entró en la iglesia? El mundo. ¿Estará repitiéndose esto en la experiencia del pueblo profeso de Dios hoy? Ahora, la obra de corrupción progresó rápidamente. ¿Qué sucede cuando el mundo entra a una iglesia? Esa iglesia se corrompe y esa obra toma lugar rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, llegó a ser el conquistador. Su espíritu controló a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y a la adoración de los profesos seguidores de Cristo. El conflicto de los siglos, está esta declaración, pero hay muchas palabras mal traducidas, vuelvo y se lo repito. El conflicto de los siglos, páginas 53 y 54, capítulo 3. Pero esta declaración ha sido traducida del conflicto de los siglos, edición 1911, páginas 49 y 50. Si usted tiene este libro en inglés y puede leer inglés, le exhorto a que lo lea estas dos páginas, páginas 49 y 50, extraordinaria declaración del espíritu de profecía. En la historia de la iglesia de Esmirna, no vemos la multiplicación de los templos cristianos, ni tampoco vemos multitudes uniéndose a la iglesia, porque durante ese periodo histórico se estaba predicando la verdad y un evangelio puro, y las personas no lo querían aceptar. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia que predica la verdad para este tiempo del fin. Solo es una iglesia prácticamente diezmada, muy pocas personas asisten. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas quiere una religión fácil, una religión que les permite todavía contemplar y acariciar las cosas del mundo. Quieren tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. La gente lo que deseaba escuchar era un mensaje halagüeño y agradable a sus oídos. Un mensaje tal como Dios es amor. No un mensaje que denunciara el pecado y la apostasía de la iglesia. La mayoría de las iglesias cristianas de hoy están siendo inundadas con personas creyendo este tipo de mensajes, pero ajenas a lo que exige la ley de Dios, una renuncia y abandono del pecado y del mundo. Estos mensajes ya escasean detrás de los púlpitos de la mayoría de las iglesias del mundo cristiano y de las iglesias que dicen ser el pueblo de Dios en esta tierra. La época en la cual la iglesia se estableció junto al trono de Satanás. Apocalipsis 2:13, ¿qué nos dice? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido a un emperador. Se edificó un templo que fue dedicado a la diosa Roma, personificación del espíritu del imperio y también del emperador Augusto. En los días que Juan escribió estas palabras, los cristianos estaban sufriendo intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Domiciano entre los años 81 y 96 después de Cristo, quien insistía en ser adorado como Señor y Dios. Pérgamo era la capital religiosa de Asia Menor, el centro de las religiones de misterio, y había en ella muchos templos paganos. Su designación como el trono de Satanás resultaba ser muy apropiado. Mateo 20:26, ¿qué nos dice la Escritura? Estas son palabras de Jesús a sus discípulos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermosas palabras de Jesús. Estas palabras de Cristo fueron revertidas por Satanás y las herejías papales
crecieron rápidamente durante esa época profética de la iglesia de Pérgamo. Esto tomó lugar y fue verdadero en la sede romana. Otros lugares como Constantinopla, Jerusalén, Éfeso y Alejandría intentaron recibir la misma exaltación. Todos contendían por la supremacía, pero Roma fue finalmente reconocida como cabeza del mundo cristiano y al Papa como supremo y Señor de ser adorado en la tierra. Por eso estas palabras de Jesús son tremendas palabras, categóricamente la Biblia hablando: entre vosotros nadie será más alto que ustedes, nadie será superior a ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero esto no tomó lugar en el periodo histórico de la iglesia de Pérgamo, lo estamos viendo. Todo cambió, se invirtieron los papeles. Este era el plan maestro de Satanás. Cristo, el Hijo de Dios, pasó de ser Señor y digno de adoración, mientras que el obispo de Roma llegó a tomar el lugar que le correspondía solo a Cristo. Satanás, con su astucia y engaño, ha hecho creer a muchos profesos cristianos que hoy todo ha cambiado, que ya estamos en otra época, o sea, en el siglo XXI. Satanás le dice esto ahora a la iglesia que dice ser el pueblo de Dios hoy. Lo que enseñaron los antepasados ya pasó de moda. Eso era para esa época. Esos viejitos pioneros que enseñaban eso y aquello eran anticuados y sus escritos son ahora arcaicos, o sea, viejos, antiguos o primitivos. Esa viejita que escribía esto o aquello, todo eso ya pasó de moda y era para esa época. ¿Qué ustedes creen, hermanos y hermanas? Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los profetas que escribieron en el Antiguo, inspirados por el Espíritu de Dios, sus escritos permanecen y permanecerán para siempre. No son arcaicos, no pasan de moda, no era de acuerdo a la época para la que ellos escribieron, porque la palabra de Dios es infalible, así como Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El trono de Satanás que habla Apocalipsis 2:13 es mencionado un poco más tarde en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde describe la transición de Roma pagana imperial a Roma papal, la bestia, a quien el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, de acuerdo a Apocalipsis 13:2. Dios permita podamos estudiar esta profecía en programas futuros. La época en la que la iglesia asimiló el paganismo y la veneración de personas. Pérgamo era una ciudad pagana muy religiosa, llena de idolatría, tal como la antigua capital griega de Atenas, que había estado entregada a la idolatría, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles en nuestras Biblias, capítulo 17, versículo 16. En Pérgamo se encontraban varios templos dedicados a rendir culto a diferentes dioses paganos. También contó con el primer templo erigido en honor al emperador Augusto. Otro templo fue dedicado para adorar al emperador Trajano y otro más para venerar al emperador Severo. Así que en Pérgamo se practicó un gran culto a los emperadores romanos como si fuesen divinidades, que tras el cambio a Roma papal, continuó este culto en la veneración de los obispos de Roma, que llegaron a ocupar finalmente aquel trono de poder mundial que los emperadores romanos habían ocupado antes de ellos. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Esto toma lugar en la experiencia del apóstol Pedro cuando conoció a Cornelio. Cornelio, un centurión romano que se convirtió al cristianismo.
Leamos Hechos 10:25. Cuando Pedro llegó allí a la casa donde estaba Cornelio, dice, cuando Pedro, la iglesia de Roma enseña que él fue el primer papa, y eso es falso, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Cuando Pedro entró, o sea, cuando llegó allí a donde vivía Cornelio, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Vean el cuadro, queridos hermanos y hermanas. Pero ¿qué hizo Pedro? El supuesto primer papa, como enseña la iglesia de Roma, que sabemos que eso no es verdadero, eso es falso, eso no le enseña la palabra del Señor. ¿Qué hizo Pedro en el versículo 26 de Hechos 10? Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, no tienes que postrarte y adorarme, porque yo soy un consiervo contigo, yo soy hombre igual que tú, y ambos somos siervos de nuestro Dios y Padre, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces yo hago una pregunta ahí entre corchetes. ¿Actúa hoy el obispo de Roma como actuó el apóstol Pedro? La respuesta a esta pregunta es un categórico no. Multitudes se postran ante él, o sea, ante el obispo de Roma, y le besan su anillo papal, y él recibe esa adoración. Eso fue lo que tomó lugar durante el periodo histórico de la iglesia de Pérgamo. Estos césares de Roma, que eran llamados pontifex maximus, o sea, sumos pontífices, buscaban la adoración del pueblo, querían ser vistos como dioses en esta tierra. Y cuando vino ese cambio, esa transición de la Roma imperial a la Roma papal, los papas o los obispos de Roma adoptaron esa misma postura. Y estamos viendo eso hoy. Por eso, hermanos y hermanas, multitudes se postran ante estos obispos de Roma papal y le besan su anillo papal y ellos reciben esa adoración. Ahí estamos viendo estas imágenes. Las personas se postran ante estos hombres que antes, cuando existía el imperio de Roma imperial, eran los césares que recibían este tipo de adoración. Ahora los pontífices o los obispos de Roma reciben esta adoración. Y pues la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Ahí vemos estas imágenes, queridos hermanos y hermanas, cómo los obispos de Roma pues reciben esta adoración y no toman la posición que tomó Pedro. No tienes que postrarte delante de mí, levántate, porque yo soy un hombre igual que tú. La época en la que la iglesia asimiló la adoración al sol. Recuerde, estamos en el cuadro de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era además la sede del antiguo culto babilónico al sol. Cuando los caldeos fueron derrotados por los medo-persas, huyeron a Asia Menor, donde establecieron su colegio central en la altiva ciudad de Pérgamo. Por lo tanto, Dios escogió la iglesia de Pérgamo para utilizarla como símbolo profético de aquella época apóstata en la que la adoración al sol fue introducida en la cristiandad. Fue el emperador romano Constantino quien en el año 321 después de Cristo emitió la primera ley de descanso durante el día del sol del Imperio Romano, mandando que todos los habitantes del extenso Imperio Romano debían cesar de trabajar en el 10 solis. Y 62 años después, el emperador romano Teodosio cambió el nombre 10 solis, día del sol, por 10 dominicus, o sea, día del Señor, camuflando de esta manera el día del sol pagano con un lindo nombre cristiano. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? El domingo nunca ha sido el día del Señor. El sábado es el verdadero día del Señor establecido por Jehová mismo. Pérgamo llegó a ser la época del cristianismo
en la que la iglesia romana y el paganismo romano se mezclaron. El cristianismo absorbió muchas de las costumbres paganas del Imperio Romano. Durante la época de Pérgamo se comenzaron a usar velas de cera ya en el año 320 después de Cristo. Se comenzó la veneración de ángeles y de santos muertos, como también el uso de imágenes en el año 375 después de Cristo. Prácticas que Dios había prohibido claramente en su palabra. Apocalipsis 19:10. Juan, cuando recibe esa visión que el ángel le muestra, noten lo que tomó lugar en este texto. Apocalipsis 19:10 dice, yo, o sea Juan, me postré a sus pies, o sea, a los pies del ángel, el ángel que le estaba mostrando todas estas visiones allí en el libro de Apocalipsis. Me postré a sus pies para adorarle. Oigan bien, ¿qué quiso hacer Juan? Adorar al ángel que le estaba mostrando este maravilloso mensaje. Y él me dijo, ¿qué le dijo el ángel a Juan? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, la enseñanza bíblica permanece por siempre y ni aun los ángeles del cielo aceptan nuestra adoración. ¿Y por qué sí los obispos de Roma aceptan la adoración de otro ser humano? Ustedes ven ahí esa imagen del cardenal John Henry Newman. John Henry Newman, 21 de febrero de 1801 al 11 de agosto de 1890, cuando muere, fue un teólogo, académico, filósofo, historiador, escritor y poeta católico inglés. Anteriormente fue sacerdote anglicano y tras su conversión, su conversión al catolicismo, se convirtió en cardenal. En 1879 fue hecho cardenal por el Papa León XIII en reconocimiento a sus servicios a la causa de la Iglesia Católica en Inglaterra. La beatificación de Newman fue proclamada por el Papa Benedicto XVI el 19 de septiembre de 2010 durante su visita al Reino Unido. O sea, lo hizo beato, en otras palabras. Este es el primer paso antes de la canonización, si ustedes no lo sabían. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Su canonización fue aprobada oficialmente por el Papa Francisco el 12 de febrero de 2019 y tuvo lugar el 13 de octubre de 2019, que es cuando a una persona, cuando a un prelado de la Iglesia Católica lo canonizan. O sea, supuestamente el Papa solo el Papa o el obispo de Roma tiene el poder para hacer santo a esa persona y automáticamente lo manda al cielo, y ya los fieles católicos comienzan a rezarle a ese santo o a ese supuesto santo, Santo Henry Newman, o tal vez San Juan Pablo II, porque el obispo de Roma, Juan Pablo II, ya fue también canonizado, o sea que es un santo más en el cielo, supuestamente, y los fieles católicos pues lo adoran, le rezan, le prenden velas, y eso es lo que es la canonización. Por supuesto, todo esto echa por tierra la verdad bíblica del santuario celestial. Y eso lo estudiamos en las series que hemos estudiado, la serie de Apocalipsis capítulo 12, la mujer y el dragón, y también en la serie que está ahí en nuestro canal, Babilonia la Grande. Así que ustedes pueden tomar el tiempo para ver esas dos series, si ustedes no las han visto, por supuesto. Vamos a citar este libro, escrito por el cardenal John Henry Newman. El título de este libro está en inglés, por supuesto, no está traducido al español. Se llama Redacción sobre el desarrollo de la doctrina cristiana por el cardenal John Henry Newman, edición 1878. El cardenal que acabamos de ver en esta imagen. ¿Qué escribió este cardenal
en este libro que ustedes ven ahí en vuestras pantallas? Noten lo que dice este cardenal: el uso de templos y estos dedicados a santos particulares y adornados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas. Oigan bien, esas palabras clave yo las resalto en amarillo: velas, ofrendas votivas por la recuperación de enfermedades, agua bendita, asilos, días festivos y estaciones, uso de candelarios, procesiones, bendiciones sobre los campos, vestimentas sacerdotales, la coronilla. Muchos frailes tenían una coronilla, se cortaban en la parte de arriba de la cabeza, eso era una coronilla. El anillo en el matrimonio, oigan bien, volverse hacia al este, o sea, mirar el este. O sea, esto es muy importante lo que estamos leyendo. Imágenes en una fecha posterior. Tal vez el canto eclesiástico y la petición Señor ten misericordia son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la iglesia. Un cardenal diciendo esto, queridos hermanos y hermanas. Hasta el anillo de matrimonio. ¿Por qué? Porque el anillo de matrimonio es prácticamente es honor a la adoración al sol. Redacción sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, página 373, edición 1878. Y dice este cardenal claramente en su libro que todos esto que él acaba de mencionar, esta lista que él acaba de mencionar y que acabamos de leer juntos, todos son de origen pagano y fueron santificados y adoptados en la iglesia, o sea, en la iglesia católica, apostólica, romana. Y ya lo estamos viendo en el periodo, esto comenzó prácticamente ya a tomar lugar en el periodo de la iglesia de Pérgamo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, ahí está, tiempo futuro, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esto es lo que ha pretendido hacer Satanás: distorsionar completamente la verdad bíblica e infiltrar todas estas falsas enseñanzas, todos estos ritos paganos dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Ojalá que entre eso nos encontremos ustedes y este servidor quien les habla. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdanos, Señor Jesús, a mantenernos fiel a esta verdad, la verdad de la palabra del Señor, y no creer fábulas, supersticiones o mandamientos y tradiciones de hombres. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, dijo Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo sabía que tenía reservada esa corona porque se había mantenido fiel a la palabra de Dios, fiel a los mandamientos de Dios, fiel a los principios establecidos en la palabra del Señor. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Maravilloso texto. Seamos fieles, queridos hermanos y hermanas. No seamos como los cristianos en la época de la historia profética de Pérgamo,
que se desviaron completamente de la verdad y dejaron entrar a sus iglesias, a sus vidas, creencias del paganismo que venían de Roma imperial. Solo los fieles podrán entrar un día por la puerta de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. No sigamos escuchando más fábulas y cuentos y chistes en las iglesias a las cuales tú asistes. Busca la iglesia donde se predique esta palabra de Dios. Recuerde que esa iglesia, como sucedió en los días de Pérgamo, esa iglesia va a ser siempre impopular y va a ser una iglesia pequeña de pocos miembros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas hoy de este tiempo desean escuchar mensajes que apelen a su naturaleza carnal, no mensajes que apelen a que ellos renuncien al pecado y abandonen su vida de mundanalidad. Eso no quieren. No, me gustan los chistes del pastor fulano de tal que me hace reír y salgo feliz de esta iglesia todos los fines de semana. Me gustan esas historias cuando cuenta, esas historias cuando se va de vacaciones con su esposa en cruceros al Caribe y todo eso. Eso es lo que el mundo quiere escuchar hoy. Por eso es que la iglesia donde se predica la verdad siempre va a ser una iglesia diezmada. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere llevar gente allí donde se conozca la verdad y donde esa verdad te lleve a ti y a mí a vivir una vida de santidad y una vida de obediencia a la palabra de Dios, que es nuestro pasaporte para entrar un día al reino de los cielos. O sea, esta bendita palabra es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a la palabra de Dios, por favor. No sigamos escuchando fábulas. No sigamos escuchando mensajes espurios. Vayamos donde se predica la verdad de la palabra de Dios. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Tenemos que hacer nuestra propia tarea. No conformarnos con escuchar el mensaje que escuchamos en nuestras iglesias cada fin de semana o cada vez que nos congregamos. Tenemos que estudiar nuestra palabra por nuestras propias cuentas. Dejar que el Espíritu de Dios nos abra nuestro entendimiento y que esa espada de doble filo pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si has oído el mensaje de la palabra de Dios en esta hora, Jesús toca la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar. Cristo quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere darte una mente nueva, un corazón nuevo, nuevos pensamientos, nuevos ideales, nuevos planes para tu vida. El Señor quiere hacer ese milagro en tu vida y en mi vida hoy. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, por la historia que nos enseña, Señor. Y está registrado en la historia lo que esta iglesia de Pérgamo vivió y cómo Satanás trastornó la fe que una vez fue dada a los santos y la convirtió en un cúmulo de tradiciones y ritos paganos. Tristemente, muchas de estas tradiciones y ritos que vienen del paganismo y fiestas paganas se han introducido hoy en la iglesia que dice ser el pueblo de Dios. Los pastores no dicen absolutamente nada, no les interesa porque lo que les interesa es el sueldo. Y tristemente, aquellos que quieren vivir de acuerdo todavía a los principios de la palabra de Dios, como la iglesia de Éfeso y como la iglesia de Esmirna, son llamados hoy y son vistos como fanáticos y reformistas. Tristemente. Oramos, Padre Celestial, por estas almas incautas que han sido cegadas por el enemigo, que no conocen la verdad y por eso toman esa postura, porque lo oyen de labios de sus ministros cuando van a sus iglesias cada semana. Pero no estudian la palabra de Dios, no estudian el espíritu de profecía, no estudian la historia. Se limitan solo a escuchar los cuentos que escuchan cada semana en sus respectivas iglesias. Bendiga este mensaje de hoy, Señor.
permita que este mensaje, las personas que lo escucharon, lo podamos compartir y se lo podamos enviar a todas las personas que conocemos, para que esta semilla pueda ser esparcida en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estas bendiciones se las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, antes de despedirme, quiero recordarles que el próximo viernes, si Dios me da el don de la vida, por supuesto, abordaremos la segunda parte de este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Así que por favor, no se puede perder el tema del próximo viernes. Antes de despedirme, quiero recordarles que mañana sábado estaremos nuevamente transmitiendo en vivo desde nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted está viviendo en la ciudad de Tampa o vive cerca de la ciudad de Tampa y nunca nos ha visitado y quisiera escuchar verdad presente, verdad de la palabra de Dios en nuestra iglesia el próximo sábado, o sea, este sábado, mañana, en otras palabras, pues tome allí la dirección, apunte esa dirección. Si usted está en el estado de la Florida y quisiera congregarse con nosotros también, mañana sábado, abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana con un hermoso servicio de canto para la gloria y la honra del Señor. A las 11 de la mañana estaremos saliendo en vivo nuevamente o un poco después de las 11 a través de nuestras 3 plataformas para aquellos que nos ven a la distancia. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Recuerden, activar la campanita con todas las notificaciones para que de esa manera, cuando ya esta señal está saliendo en vivo, usted recibe una notificación a su teléfono inteligente o tableta y así usted podrá sintonizar nuestra programación mañana sábado. Así que nos encantaría que se congregara con nosotros si tiene la oportunidad de hacerlo y podamos juntos adorar a nuestro Dios y Creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. No puede el mundo ser mi hogar, sus bienes han de perecer, anhelo pronto hacia un llegar, y a mi Maestro ver, iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús va a preparar. La muerte allí no existirá, tampoco la separación, tristeza nunca más habrá en la anhelada Sión. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús va a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno